Bienvenidos. Hoy vamos a explorar la figura de un papa, uno con un pontificado increíblemente corto, fíjate, apenas un año, Sí, muy poco tiempo. pero que contra todo pronóstico dejó una marca importante, una huella de serenidad, de unidad en una época de transición para la Iglesia. Hablamos de Juan V. Exacto, Juan V. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo puede un liderazgo tan fugaz ser tan significativo? Pues eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Suena interesante. Nos vamos a centrar en el Papa número 82, Juan V, que estuvo entre el 685 y el 686. Y nuestra charla se basa en un análisis que, lo describe de una forma muy potente. El Papa del equilibrio providencial. Equilibrio providencial. Me gusta. Sí, porque subraya su papel, un papel clave, en restaurar y consolidar la comunión entre Roma y Bizancio, que no era poca cosa en el siglo VII. Nada fácil, desde luego. Así que nuestra misión hoy es ver cómo este hombre, que además era de origen oriental pero elegido en Roma, Una combinación curiosa. sí, cómo consiguió fortalecer esa unidad, afianzar la paz que se había logrado con esfuerzo y, representar como una nueva fase de madurez para el papado. Y todo parece a través de una idea muy concreta de equilibrio y colaboración. Pues vamos a ello. Ok, vamos a sumergirnos en esta figura. Empecemos por el principio, por sus raíces, que parece que ahí está la clave de mucho. Siempre suele ser así. Juan V era de Antioquía, lo que hoy es Turquía, probablemente de familia siria, quizá griega. Ajá. Y esto no es un detalle sin más, ¿eh? Significa que toda su formación, su espiritualidad, estaba empapada de la tradición cristiana oriental. Claro, eso le da una perspectiva distinta. Totalmente. Así que su elección como papa en el 685 fue más que un símbolo. Reflejaba una voluntad real en Roma de tender puentes, ¿no? De buscar reconciliarse con Constantinopla después de décadas de tensiones doctrinales bastante... Bastante agrias, sí. Había habido mucho conflicto. que así podríamos decir que era la persona adecuada en el momento justo. Absolutamente. Y lo fascinante aquí es el contexto político. Es un periodo, digamos, de cierto deshielo entre Roma y Bizancio. Ah, sí. Sí, el emperador Constantino IV, Pogonato, ya había mostrado una actitud más conciliadora con Roma. Y su sucesor, Justiniano II, que era joven, parecía seguir esa línea de respeto mutuo. Vale. Y a eso se suma un factor clave. Gracias a un papa anterior, Benedicto II, se había conseguido que la elección papal ya no necesitara la confirmación formal del emperador. O sea, que eran más autónomos. Exacto. O de su representante en Italia, el exarca de Rávena. Esto daba al papado una autonomía jurídica que no había tenido antes. Claro, y uno pensaría que con esa nueva autonomía, pues la tentación sería marcar distancias, ¿no? Afirmar la independencia frente al imperio. Exacto. Eso sería lo esperable, quizá. Pero Juan V hizo justo lo contrario. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo? Pues eligió conscientemente no usar esa autonomía para separarse, sino para colaborar más estrechamente, de forma más serena, con Bizancio. Qué interesante. Ahí se ve su visión particular. Las fuentes sugieren que no veía al imperio como un rival del que había que emanciparse sí o sí, Sí, no. sino como un colaborador providencial. Es una perspectiva curiosa. Entendía que el orden político, incluso con sus defectos, podía ser un instrumento querido por Dios para ayudar a la misión de la Iglesia. Para mantener la paz, facilitar el evangelio. Eso es, para mantener cierta paz, cierto orden que permitiera difundir el Evangelio y mantener la unidad de los cristianos. No buscaba independencia por independencia, sino la comunión real, efectiva. Esa idea del colaborador providencial, la verdad es que da mucho que pensar. Y nos lleva directamente a entender sus prioridades en ese pontificado tan corto pero intenso. Exacto. Las fuentes señalan como dos grandes ejes. Por un lado, lo que decíamos, afianzar esas relaciones nuevas entre Roma y Constantinopla. Sí. Y por otro, a la vez, fortalecer la estructura interna de la Iglesia en Occidente. Y parece que no se quedó en palabras, ¿eh? Desde luego que no. Hay ejemplos muy concretos. Uno muy significativo es cómo gestionó las ayudas económicas que llegaban de Constantinopla. Ah, había ayudas económicas. Sí, eran subsidios para las iglesias de Italia. Muchas estaban en situaciones muy precarias, ¿sabes? Por las invasiones, la inestabilidad, la pobreza. Claro. Juan Magno IX recibió esos fondos imperiales, lo cual ya era un signo de colaboración, pero lo importante es cómo los distribuyó.
Aquí vemos esa combinación que decías, ¿no? Diplomacia y gestión pastoral. ¿Cómo lo hizo? Pues las crónicas de la época, como el Liber Pontificalis, insisten en que lo hizo con equidad y con una gran sensibilidad pastoral. O sea, no era solo repartir dinero. No, no. Se preocupó de conocer las necesidades reales de cada diócesis, de asegurarse de que el dinero llegara donde más falta hacía. Imagino que para reconstruir iglesias, sostener al clero, ayudar a los pobres. Entiendo. Esto va más allá de la política. Revela una idea de iglesia como comunidad que se cuida y donde la autoridad del Papa se ejerce también a través de la caridad organizada, atenta. Combinaba, como bien dices, la visión global con el cuidado concreto local. Y esa misma mezcla de visión amplia y atención al detalle se ve también en su postura doctrinal, ¿verdad? Se mantuvo firme en las enseñanzas del Tercer Concilio de Constantinopla. Así es. Ese concilio, que fue pocos años antes, en el 680-681, había condenado el monotelismo. La doctrina de una sola voluntad en Cristo. Exacto. Y había reafirmado la fe ortodoxa en las dos voluntades, divina y humana, unidas pero no confundidas en Jesús. Este punto había sido fuente de conflicto enorme entre Roma y Oriente durante décadas. Claro. Juan V en sus cartas, en sus comunicaciones con los obispos orientales, insistió claramente: la comunión plena solo podía basarse en aceptar juntos esta verdad definida en el concilio. No cabían ambigüedades ni compromisos doctrinales por política. Pero, a ver, ¿cómo conciliaba esa firmeza con su búsqueda de unidad y colaboración? No podía reabrir viejas heridas. Ahí entra su prudencia, otra virtud que le atribuyen. Buscaba la unidad en la verdad, pero sin acritud, sin aspereza. Contacto. Sí. Según el análisis que manejamos, él recordaba que la caridad auténtica no es cerrar los ojos al error, sino guiar con fraternidad hacia la verdad completa. Su firmeza no era agresiva, era serena. Entiendo. Y esta claridad doctrinal iba de la mano con un esfuerzo muy práctico por fortalecer la Iglesia por dentro. Sabemos que ordenó a bastantes sacerdotes y diáconos para cubrir necesidades. ¿Que harían falta, claro? Sí, reorganizó la administración del patrimonio de la Iglesia para que fuera más eficaz y, muy importante, puso mucho énfasis en promover el estudio de las Escrituras y la teología entre el clero. Eso de la formación del clero me parece muy relevante. No era solo algo administrativo. Exacto. Para Juan V, un clero bien formado era esencial para la salud de la Iglesia. El sacerdote no debía ser solo un administrador de ritos. Sino un maestro también. Eso es, un maestro capaz de explicar la fe, de defenderla con argumentos sólidos y sobre todo de vivirla coherentemente. Veía la ignorancia teológica como un peligro pastoral. Tiene sentido. Esta insistencia en la formación intelectual y espiritual del clero, como señala el análisis, se puede ver como una siembra, ¿no? Algo que anticipa la renovación cultural que vendría después, en la época carolingia, por ejemplo. Estaba poniendo bases sólidas para el futuro. Hablemos ahora un poco de su estilo personal de gobierno. Las fuentes lo describen como profundamente evangélico. ¿Qué significaba eso en la práctica para un papa del siglo VII? Pues significaba sobre todo un rechazo a la ostentación, al autoritarismo. Prefería el diálogo a la imposición, la persuasión a la fuerza. ¿Más diálogo? Sí. Su autoridad, según se ve, no venía tanto del poder del cargo, que reconocía, claro, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía, entre sus palabras y su vida. Que eso siempre da credibilidad. Muchísima. Se le describe como un hombre de oración profunda, prudente, humilde, compasivo con las debilidades de la gente. Era esa integridad personal, esa vida interior anclada en el Evangelio, lo que daba peso a sus decisiones. Y esto es especialmente importante en su contexto, ¿no? Decías antes que el papado estaba ganando autonomía frente al imperio. Su estilo parece un modelo de cómo usar esa nueva libertad. Precisamente. En un momento en que la Iglesia en Occidente empezaba a respirar con más independencia del poder bizantino, existía la tentación de caer en una especie de triunfalismo, ¿sabes? Sí, de actuar como un poder más, exacto. Y Juan V, con su estilo evangélico, mostró otro camino. Esa libertad no era para el orgullo o para acumular poder, sino para un servicio más auténtico, más desinteresado a la comunidad. La autoridad papal, en su visión, se legitimaba si se ejercía como servicio, como hizo Cristo. Era una forma de madurez institucional.
Y esto nos lleva al concepto central que el análisis le atribuye, el equilibrio. Pero hay que entender bien qué significa aquí. No es mediocridad, ¿verdad? Exacto. Es fundamental no confundir este equilibrio con tibieza o indecisión. En la visión que presenta a La Fuente sobre Juan V, el equilibrio es una virtud teologal. Teologal, o sea, un don del espíritu. Eso es, fruto de la sabiduría y del discernimiento en oración. Podríamos pensarlo quizá como la habilidad de un funambulista experto que mantiene la estabilidad sobre la cuerda. Ajustándose constantemente. Eso, no por quedarse quieto, sino ajustando el peso con firmeza y flexibilidad a la vez. Es la capacidad de mantener unidos elementos que a menudo parecen opuestos: firmeza doctrinal y caridad pastoral, justicia y misericordia, contemplación y acción. Fidelidad a la tradición y apertura a las necesidades del momento. Todo eso. ¿Y cómo se manifestaba ese equilibrio en su forma de actuar, más allá de lo que ya hemos visto? Pues se reflejaba, por ejemplo, en su capacidad para integrar bien su doble herencia cultural, la racionalidad latina con la profundidad mística oriental. Claro, entendía ambos mundos. Eso le permitía comprender y dialogar con ambas sensibilidades dentro de la Iglesia. También se veía en su forma de gobernar. Buscaba la justicia, pero con compasión. Defendía la verdad, pero siempre desde el amor. El análisis sugiere que su pontificado encarna una teología de la comunión en la verdad. Comunión en la verdad. Suena bien, pero ¿qué quiere decir exactamente? Pues quiere decir que la unidad de la Iglesia, la comunión, no puede construirse sobre bases débiles como el simple acuerdo político o la tolerancia indiferente o el sentimentalismo. Necesita una base sólida. Para que la unidad sea sólida y duradera, tiene que estar cimentada en la verdad revelada por Cristo y transmitida por la Iglesia. No hay caridad verdadera si se diluye la fe, porque la fe es el mayor bien que podemos compartir. Vale. Pero, y aquí está el equilibrio de Juan 25, esa verdad no puede imponerse por la fuerza ni anunciarse con arrogancia. Hay que proponerla con amor. Con amor, con paciencia, con respeto por la conciencia del otro. Hay una frase en La Fuente muy buena sobre esto. La verdad no necesita violencia cuando se anuncia con caridad. Es potente esa frase. Sí. La fuerza de la verdad está en su propia luz, y la caridad es el mejor vehículo para que esa luz ilumine sin cegar. Entiendo. Defendía la doctrina con firmeza, pero sin buscar la pelea. Efectivamente. Su papel, por tanto, fue más el de un padre común, un pastor que guía y une, que el de un juez implacable que solo condena. Ajá. Consolidó la primacía papal no con demostraciones de poder, sino con servicio humilde, testimonio coherente y buscando incansablemente el consenso en lo esencial. Hizo visible la autoridad de Roma como centro de unidad, pero desde el respeto y el diálogo con las demás iglesias, sobre todo las orientales. Y entonces, tras apenas un año en el cargo, muere. En agosto del 686. Un pontificado brevísimo, casi un suspiro en la historia. Pero la memoria que dejó fue muy positiva, ¿no? Sí, las crónicas romanas lo recordaron con elogios. Un papa piadoso y justo. Y hay una descripción muy bonita que resume su carácter. Manso como un padre y prudente como un sabio. Manso y prudente. Ternura y sabiduría. Fíjate en la combinación. Su grandeza, por tanto, no estuvo en grandes construcciones, ni en polémicas famosas, ni en éxitos políticos. Fue algo más sutil, pero quizá más profundo. Esa fidelidad tranquila. Fidelidad tranquila. Si esa capacidad de mantener y consolidar la unidad de la Iglesia en un momento delicado, afianzando la paz que sus predecesores habían empezado a construir. La Fuente llega a decir que fue el Papa que enseñó a la Iglesia a habitar en la verdad sin ansiedad. Habitar en la verdad sin ansiedad. Es una frase impactante, que implica quizás una confianza tan profunda que quita el miedo, la crispación. Creo que va por ahí. Sugiere una fe tan arraigada, tan serena, que no necesita defenderse con agresividad ni imponerse con nerviosismo. Sino ofrecerla con humildad. Es la actitud de quien se sabe portador de un tesoro, la verdad revelada, pero lo ofrece con humildad y paciencia, confiando más en la fuerza de la propia verdad y en la acción del espíritu que en sus estrategias o presiones. Es lo contrario a la inseguridad que se disfraza de rigidez o a la laxitud que confunde caridad con indiferencia. Y esto nos lleva a otro concepto clave que asocian con él, la mansedumbre activa. Eso es,
Mansedumbre activa. Suena casi contradictorio. ¿Cómo puede ser activa la mansedumbre? ¿No es más bien pasividad? Es una excelente pregunta porque a menudo se malinterpreta la mansedumbre como debilidad, como falta de carácter. Pero en la tradición cristiana, y tal como parece que la vivió Juan B., la mansedumbre no es pasividad, sino fortaleza templada. Fortaleza templada. Explícame eso. Es la fuerza interior de quien domina sus propias pasiones, la ira, el orgullo, la impaciencia, y por eso puede actuar con serenidad y firmeza, pero sin violencia. ¿Control interior? Exacto. En el contexto del siglo VII, a menudo tan agitado por disputas teológicas y políticas, donde las pasiones estaban a flor de piel, Sí, un siglo complicado. la calma y el equilibrio de Juan X debieron ser casi revolucionarios. Demostró que un alma pacífica no es la que huye de los conflictos, sino la que los afronta y los supera desde una paz interior profunda, basada en la fe. Entonces, esa mansedumbre activa sería la clave de su sabiduría práctica para gobernar. Exactamente. Se traduce en la habilidad de sostener la verdad sin caer en la ira o en desprecio hacia quien piensa diferente. De corregir sin herir. Esa es buena forma de decirlo. La capacidad de corregir el error sin herir innecesariamente a la persona. El arte de conducir y guiar sin dominar ni aplastar. Su legado fundamental, por tanto, fue intangible pero decisivo. Consolidar la paz y la reconciliación entre Oriente y Occidente y marcar así una transición hacia una iglesia que empezaba a vivir su universalidad con más serenidad interior, con más confianza en sí misma, menos dependiente de los vaivenes del poder imperial. Podría pensarse, sin embargo, que en una época tan turbulenta, esa actitud de mansedumbre, de equilibrio, pudiera ser vista por algunos como falta de firmeza, ¿no? Incluso como debilidad. ¿Dicen algo las fuentes sobre eso? Es una objeción lógica, sí, desde nuestra perspectiva y probablemente también desde la de algunos en su tiempo. Aunque las fuentes principales que tenemos, como el Liber Pontificalis, tienden a elogiarlo, es plausible que su enfoque no fuera comprendido o apreciado por todos, especialmente por los de temperamento más combativo. Claro. Sin embargo, el hecho de que lograra mantener la comunión, consolidar la doctrina del concilio reciente y gestionar eficazmente la Iglesia en Occidente, sugiere que su mansedumbre activa era percibida por la mayoría como una forma eficaz de liderazgo, no como debilidad. ¿Tenía resultados? Además, su visión providencialista de la historia le daba una perspectiva a largo plazo. Sabía colaborar con el poder temporal, como vimos con Bizancio, aprovechando lo bueno que ofrecía, pero sin subordinar los principios de la fe ni la libertad de la Iglesia. Era un ejercicio constante de discernimiento y paciencia, saber cuándo ser firme y cuándo ser flexible. Entonces, si intentamos resumir el significado de este pontificado tan particular, ¿qué nos queda? La figura de Juan V emerge como la del Papa del equilibrio providencial. Sí, me parece una buena definición. Un tiempo brevísimo en el cargo, sí, pero de una densidad asombrosa. Logró consolidar la paz entre las dos grandes tradiciones cristianas, no a base de decretos autoritarios o maniobras políticas complejas. Sino a través de la sabiduría práctica, el servicio humilde. La coherencia personal y una profunda espiritualidad basada en ese equilibrio evangélico. Su paso por la sede de Pedro representó, en cierto modo, una maduración en la forma de concebir y ejercer la autoridad papal y de vivir la unidad de la Iglesia. Esa es una excelente síntesis. Y la fuente que hemos estado explorando concluye precisamente con una reflexión teológica muy potente sobre su legado. Afirma que la gran lección de Juan Baumeroa para la Iglesia de todos los tiempos es que la unidad cristiana no es el resultado primario de la estrategia humana, por necesaria que sea, Que también lo es, claro. sino la manifestación visible de la verdad amada y vivida en común. Es decir, donde la verdad del Evangelio se acoge con fe y se vive con caridad, allí florece la comunión, por obra del Espíritu. La unidad como fruto. Y añade una condición indispensable para ello. La Iglesia solo permanece una cuando es humilde, y solo es verdaderamente libre cuando es fiel a su Señor. Humildad y fidelidad como garantes de unidad y libertad. Humildad y fidelidad. Como pensamiento final, podríamos dejar resonando esta invitación al equilibrio espiritual que nos llega desde el siglo VII a través de Juan V. En nuestro contexto actual, a menudo tan polarizado, ¿verdad?, donde a veces parece que solo cabe o la rigidez dogmática, que ahoga, o la dispersión relativista, que disuelve. Sí, encontrar el punto medio es difícil. ¿Qué significa hoy buscar esa armonía que él encarnó?
cómo podemos aprender a vivir nuestra fe con firmeza en las convicciones, pero con ternura en el trato. Firmeza y ternura. ¿Cómo defender la verdad que consideramos esencial, pero siempre desde el amor y el respeto, corrigiendo el error sin despreciar a quien yerra? En definitiva, ¿qué implica buscar esa madurez cristiana? Esa capacidad de habitar en la verdad sin ansiedad, en nuestros propios ámbitos, familia, trabajo, iglesia, sociedad. Es una pregunta abierta, sí. Un desafío que nos deja este Papa del Equilibrio, cuyo breve pontificado sigue interpelándonos 13 siglos después.